Bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, un programa que empieza su tercer año consecutivo. Estas es las primeras emisiones del mes de febrero y que vamos a estar acompañándolos todo este año para tratar el tema que nos ocupa en este momento, que es el sistema de salud. Bueno, y hoy, para poder dilucidar o por lo menos esclarecer el decreto reglamentario del decreto 70 del 24. Para eso ahí lo estoy viendo ya al doctor Neira, lo veo también al doctor Rubén Torres. Y bueno, qué mejor que ellos para empezar a contarnos un poquito, a dilucidar todo esto. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿cómo estás, Horacio? Bueno, está Miguel también. Ahí lo veo a Miguel Así que, también, no lo veía, ahora sí. Buenas Buenas tardes, tardes, buenas Miguel, ¿cómo tardes. te va? y gracias a Rubén para que está como siempre. Bueno, le pasamos la palabra a Miguel. No, buenas tardes a todos. Felicitaciones, Horacio, como siempre. Vamos a hacer este homenaje a la brevedad, porque ya las felicitaciones son comprendidas ya por todo el mundo. Un trabajo de producción excepcional en un mundo y en un país dinámico. Yo quiero saber si ustedes en unos 2 o 3 minutos saben qué es estar comprendido dentro de la generalidad de la ley. Cuando uno va a los tribunales y dice, ¿está comprendido dentro de la generalidad de la ley? Y le pregunta si es amigo, enemigo, o acreedor, deudor, familiar, y uno dice, no, o, bueno, sí, si corresponde, si tiene interés. Yo digo que en mi caso, en este caso, presidente del foro, bueno, el foro está enriquecido por el grupo biomédico liderado por el doctor Jorge Neira, que se llama Grupo Medeos, y el doctor Rubén Torres, fundadores del mismo, y muchos otros profesionales de primerísimo nivel. Acá me comprendería la ley cuando yo entro, me tiento en homenaje a la justicia a elogiar las virtudes de los profesionales que nos acompañan y nos permiten dilucidar aspectos complejos y muy rápidos, muy dinámicos, que le está infiriendo este gobierno a la parte legislativa, sobre todo, por supuesto, aparte de los decretos de necesidad y urgencia. Y es ahí donde digo, me pueden comprender a General Heredia por la admiración, amistad de hace muchos años con Jorge Neira, Rubén Torres o Natalia Jorgensen, que posiblemente nos acompañe en un rato, pero no tengo ningún problema en reconocerlo, en reconocer que el aporte de ellos, y tanto por los que nos están escuchando como los que lo van a recibir después, que son miles por todo el país, le va a dar por lo menos una luz a este debate tan complejo, para algunos tan complejo, para otros comprensible, para otros muy comprensible, como los que están presentes acompañándonos, que hace años que manejan la estrategia y la táctica estrategia de los sistemas de subsectores de la salud. Así que muy complacido en estar comprendido dentro de la ley, aun cuando el afecto coincida con la admiración. Dicho esto, Jorge Neira, un orgullo volver a tenerte como coequiper y a ver si ayudamos junto con los demás invitados fundadores a echar un poco de claridad en en este debate que se ha planteado con ciertas características de incertidumbre, pero vos seguramente lo vas a colocar en su justo medio. Bueno, muchas gracias, Miguel. Vos sabés que es recíproco el reconocimiento, sobre todo a la labor ininterrumpida, ¿no? Que me parece que es una cosa, la continuidad es una cosa muy interesante a tener en cuenta. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Supongo que estará ya activo. Ahí Hola, está. buenas tardes. ¿Cómo te va, Rubén? Gracias por estar como siempre. No, por Hoy, favor. Hoy cuando estaba viendo todas estas nuevas cosas, me hizo acordar, hay un cuento de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, que se llama
el hilo escarlata, ¿no? El hilo rojo, que decía que en una madeja uno tiene que agarrar el hilo y empezar a tirar del hilo para llegar al fin del hilo, ¿no? Ahora, y lo importante es encontrar el punto de comienzo del hilo para tratar de tirarlo. Y esto es lo que a mí me parece que en esta madeja que tenemos, el hilo es inexistente porque me parece que son todos parches y son todos como vamos a probar esto y vamos a probar esto y todos simultáneamente sin tener una secuencia. Yo podría entender y me gustaría que vos lo explicaras, porque lo vas a explicar mucho mejor que yo, el tema de de la desregulación de las obras sociales. Pero al mismo tiempo que aparece la desregulación de las obras sociales, aparece una propuesta de que en realidad los hospitales que facturaban a las obras sociales y que la superintendencia tenía un papel importante porque era poder facilitar la facturación de los hospitales, que todos lo sabemos que el hospital público se adolece, salvo los hospitales AMIC, como documentábamos ayer, en la reunión, pero todos esos hospitales, los hospitales públicos habituales, sobre todo los más chicos, carecen de la estructura como para gerenciar y como para tener facturaciones adecuadas a sus necesidades y sobre todo el tema de tener que facturar con todas las obras sociales. Entonces, dicho esto, que me parece que sigue siendo este tema de la falta del hilo escarlata, me gustaría que primero hicieras una definición, digamos, de estos nuevos decretos y esto qué beneficia o qué perjuicios le puede traer a las personas, o sea, a los pacientes, a los socios de todas estas estructuras. Que Rubén, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación, como siempre. A ver, me voy a tomar de lo que vos planteás recién. Cuando uno elabora una política pública, ya sea en el terreno de la salud o cualquier otro de los terrenos en los que se elaboran las políticas públicas, es decir, básicamente lo primero que tiene que definir es qué cambios esto va a tener en beneficio de aquellos que son, eh, digamos, los concurrentes a esa política pública. En este caso, en el caso de estos 3 decretos que salieron el día de ayer, básicamente tendríamos que tener en cuenta cómo esto beneficia, valga la redundancia, a los beneficiarios de las obras sociales, de las empresas de medicina pública. Y ahí yo haría una primera definición, después de una exhaustiva lectura de estas medidas, pienso que prácticamente los beneficios para esas personas es casi inexistente. Y a ver, acá quiero hacer una aclaración, porque no se va a pensar que estoy desacreditando algunas de estas medidas, que porque quienes alguna vez me han leído o han leído mis libros sobre mitos y realidades de las obras sociales, yo propongo muchas de estas medidas tomadas de las necesarias. Lo que quiero decir entonces es que, si bien estoy de acuerdo actualmente con algunas de estas medidas, esto hay que tomarlo en el contexto global del sistema de salud. Primero, en el contexto global de la seguridad social. Y segundo, en el contexto global del sistema de salud en todas sus partes, la pública, la de la seguridad social y la privada. Y realmente me da la sensación de que, como dije antes, no existe ese apunte, no existe esa concordancia de estos subsectores, y esto termina definiendo que los resultados de estas medidas no benefician a nadie. Y si me permitís, Jorge, voy a algún ejemplo. A ver, una de las cosas que se vislumbra en un comunicado de prensa que voy a hacer de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde se dice salud, más libertad y más posibilidad de competencia o algo así. Bueno, en primer lugar, que yo plantearía es, ¿estos son objetivos de un sistema de salud? ¿Más libertad, más competencia? ¿O realmente los objetivos finales de un sistema de salud están lejos de esto? Es decir, los objetivos de un sistema de salud son más equidad y más libertad de elección, pero en un marco en el cual uno realmente pueda
que lamentablemente no es un marco en el cual podamos. Y ahí voy al ejemplo. Bueno, vos le estás diciendo a los beneficiarios del sistema de salud, ahora se va a poder elegir libremente entre una obra social y una empresa de medicina prepaga. La diferencia es que ahora también vas a poder elegir una empresa de medicina prepaga en forma directa, pero la libertad de elección ya estaba plasmada desde el año de mediados de los 90. Y la elección de una empresa de medicina prepaga, aún hoy, en el marco de intermediación de otra obra social, es decir, está reservada a un grupo minúsculo de los afiliados de las obras sociales, que son aquellos que tienen salarios muy altos o aquellos que tienen un pago corporativo de la diferencia entre su aporte y contribución y el costo del plan. Por lo tanto, creo que no hay muchas más personas en libertad de elegir a pesar de ese caso. No sé si más o menos he sido claro ahí. Bueno, sí, tal cual. Una pregunta que te quería hacer respecto a esto que estás diciendo es que sabemos que hay 330 obras sociales nacionales. Este tema de la desregulación, este tema de que no tiene que pasar el año desde que la persona ingresa para decidir a dónde va y que se puede cambiar todos los años, ¿esto nos generaría como un reordenamiento de la masa, digamos, de los beneficiarios de la seguridad social hacia aquellas obras sociales que son más poderosas o que concretamente tienen más recursos como que las otras? ¿Y esto nos generaría un achicamiento de las obras sociales? ¿Cómo ves ese tema? Mira, Jorge, sinceramente creo que, como es lógico, vos lo planteás, con tu inteligencia tendría que suceder esto. Ahora creo que en la práctica esto no va a suceder. Y te explico por qué. A ver, ¿cuántos son los empleados formales que se incorporan al sistema año tras año? Claro. Basta leer las estadísticas y son muy pocos los empleados formales en nuestra situación económica actual que inician su relación de trabajo en blanco. Esto por un lado, de que es una porción minúscula de los. En segundo lugar, vos sabés que la prescripción de estar un año en la obra social se reimplantó durante el gobierno de Alberto Fernández, porque estaba anulada esa posibilidad y Alberto Fernández la repuso durante en el lapso ese, desde que se repuso hace un par de años atrás, y el momento actual, además de ser muy pocas las personas que iniciaron prescripción formal, muchas de estas personas acudieron a la justicia que le falló favorablemente para que se evitara ese año de conciliación obligatoria. Así que creo que formalmente, pudiera suceder eso, me parece que en la práctica no va a suceder. Se escucha con mucha dificultad, Rubén. Sí, te decía que a pesar de que ¿se me escuchan bien ahora? Ahora perfecto. Sí, que a pesar de que pueda haber la teoría, la posibilidad de que exista un número de personas que se nucleen en menos obras sociales, la práctica dice que esto no ha sucedido. ¿Y vos a qué lo atribuís eso? Porque, digamos, eso es por desconocimiento del afiliado, es porque uno se siente más seguro quedarse en el lugar donde está por las dudas, porque por lo menos sabe que en ese lugar, bueno, con los límites que tiene, lo conoce. ¿O a qué atribuís este tema que una persona de un sindicato pequeño no quiera desregular en un sindicato, en una obra social de una obra social más grande, digamos que tiene más afiliados y que tiene más seguridad de la prestación, ¿no? ¿A qué atribuís este tema? No, a ver, Jorge, yo no es que miro lo que sucede en la realidad. Claro, sí. Vos fíjate, te doy un ejemplo claro.
Fíjate lo que sucede con OSECA. OSECA es una de las obras sociales que mayor número de afiliados desregulan, por decirlo de alguna manera. Sí, Pero también es una de las obras sociales que más número de afiliados recibe de otras obras sociales pequeñas. claro, Es eso decir, gastronómico. exactamente, que vos planteás, en la práctica no se da, porque aquellas personas, que esto es un problema grave, por ejemplo, para una obra social eficiente como eso se trata. A ver, muchas de las personas que tienen necesidades muy fundadas de atención, pacientes oncológicos, pacientes con una discapacidad, etcétera, etcétera, habitualmente tratan de migrar hacia esas obras sociales que les garantizan, por decir, un marco de atención completo. Claro, bueno, eso también tiene que ver con lo que decíamos siempre, de que digamos, los gastos que insumen estos cambios para las obras sociales que los reciben también son diferentes porque los pacientes que vienen son más complejos y necesitan más prestaciones, ¿no? Así que eso también es una cosa que hay que tener en cuenta, porque si eso es conveniente para una obra social recibir toda la avalancha de los potenciales traspasados, ¿no? Si eso es conveniente, no sé cómo es el tema, digamos, si hay algún estudio que haya evaluado ese tema de quiénes son los que se transfieren, ¿no? Porque evidentemente se deben transferir los que tienen más necesidades de complejidad, ¿no? Sin lugar a dudas es así. Sin lugar a dudas, naturalmente aquellos pacientes que tienen más necesidades buscan ir a aquellas obras sociales que le dan mayor calidad de la prestación o de seguridad. Sí, y otra cosa que te quería preguntar, porque a mí me parece que también es muy complejo, es el tema que aparentemente el Estado se retira como controlador del costo de la afiliación, digamos, ¿no? Con lo cual, ¿quién va a poner los precios? ¿Quién va a definir cuáles son los valores para que la gente? Yo comparto con vos que el tema de salud básico es la equidad. El sistema de salud tiene que asegurar la equidad, si bien comparto con vos la libertad de elección, pero la equidad es básica, digamos. Uno tendría que tener un sistema de salud que tuviera las mismas prestaciones en todos lados, independientemente que sea público o privado de la seguridad social. Este tema del retiro del Estado como ente regulador, que aparentemente es dejar esto expuesto digamos, al mercado, ¿no te parece riesgoso? Sin lugar a dudas, y por eso hace unos minutos yo te hablaba de la ausencia de rumbo. Vos fijate qué cosas estamos discutiendo. Estamos discutiendo cuál es el precio de una cuota de la medicina prepaga. Estamos discutiendo si vamos a poder cambiar o no cambiar de obra social. Y a ver, pongámoslo en número. A ver, los que tienen capacidad de desregular, de cambiar de obra social, son aproximadamente unos 14 millones de argentinos, ¿verdad? Sí, Eh, ahora los argentinos son 45 millones. no, Es no, tal decir, cual. La tercera parte. ¿por qué, por qué no estamos discutiendo esto que vos planteás? Es decir, ¿cuál es el papel del Estado que no lo cumple de brindarle al conjunto de los argentinos, independientemente de que estén en una obra social, que estén en una unidad paga, o no tengan otra cobertura en el sistema público, una prestación de calidad homogénea que nos iguale a todos? Y después sí, después ahí sí se liberaría el mercado, para que aquel que quiera alguna prestación, a ver, que no tiene que ver con la calidad médica intrínseca, sino básicamente con las amenidades, a ver, una habitación más lujosa, una, no sé, más confortable, etcétera, etcétera. Bueno, que ese sí pague una diferencia y ahí otorgaría libertad, porque me parece que es una prestación que no debiera estar ligada a la acción del Estado. Pero para hacer esto, primero el Estado tiene que garantizarle a todos los argentinos una prestación de calidad homogénea. Y eso lamentablemente, porque hoy no sucede. Sí, sí, tal cual. A mí me parece lo mismo, porque en realidad eh, no hay claridad, digamos, no hay claridad en la definición de qué política de salud tenemos. Yo tengo la sensación de que es como
como que todos los días que se levantan dice, bueno, a ver qué negocio podemos deshacer, ¿no? O qué, a ver qué intermediario podemos sacar. Y creen que con estas cosas así aisladas van a mejorar, van a disminuir los negocios espurios, por así decirlo, entre comillas. Pero en realidad todo esto está atado al resto de la prestación. Por ejemplo, un tema que se discutió hoy, que no sé si habrá salido el decreto, pero que se estaba discutiendo, es el tema de los hospitales públicos y las prestaciones a la seguridad social. Que vos incluso estás en el artículo del diario cuando te preguntan cómo es el tema de la facturación de los hospitales públicos hacia la seguridad social, que en una época se había hablado que la Superintendencia de Servicios de Salud actuaba como un ente intermediario en el sentido de asegurar el pago de la prestación. Y yo te digo lo que también charlamos el otro día, justamente, que los hospitales AMIC, por ejemplo, que son hospitales que tienen una definición especial, porque tienen un 70% del presupuesto, 70-80% del presupuesto que le viene de Nación, que tienen una autogestión muy desarrollada, que lo pueden hacer, que tienen indicadores, que son el ejemplo de la prestación del hospital público que uno querría. Digo, el caso del Hospital de Cuenca Alta, el SAMIC, el de Cruce, por supuesto el Garrahan, que para todos es el hermano mayor, ¿no? Para todos estos AMIC, el Garrahan es el hermano mayor, me parece que es un modelo muy interesante que habría que fomentar en cuanto al vínculo entre la prestación a la seguridad social y el hospital público, porque esto mejora la calidad del hospital público y eso a su vez le permite que el hospital público recupere una cantidad, digamos, de dinero que es bueno para su gestión y que mucha de la parte de la gestión lo puede hacer a partir de la facturación, de la autogestión. Pero este tema de que ahora parece que la superintendencia se va a correr, no va a haber ningún tipo de que los hospitales tienen que hacer convenios con cada una de las obras sociales, que los hospitales tienen que generar, digamos, una estructura de eh, facturación y cobro. Eso es muy difícil en nuestro país, porque, digamos, sí, si bien se puede hacer en los hospitales AMIC, que son muy pocos, porque si vos contás todos los hospitales que AMIC hay en el país, no creo que haya más de 15 si llegan a 15, pues no estoy seguro, seguramente son menos. Pero me parece que estas son cosas que van a ser muy complejas, sobre todo en la transición. ¿Cómo ves este tema vos, Rubén? A ver, Jorge, este es un buen ejemplo de un análisis que me parece que fue muy superficial antes de tomar estas medidas. Para los que conocemos la legislación respecto al Hospital Público de Gestión Descentralizada, la contratación directa entre los hospitales y las obras sociales estaba autorizada por el decreto del Hospital Público de Gestión Descentralizada. Claro, sí. Es decir, la única condición que se planteaba es que aquellos que hicieran un contrato directo con una obra social quedaban excluidos de una de las medidas pues, más importantes que esa ley planteaba, que ese decreto planteaba, y que es que cuando una obra social no respondiera con el pago en un lapso determinado, la superintendencia estaba autorizada para tomar fondos de esa obra social y hacer efectivo el pago de esas prestaciones directamente a la obra social, lo cual Claro. lo cual representaba una garantía de cobro importante para los hospitales. Entonces, a mí me parece bien, me parece, coincido en el sentido de que, bueno, los hospitales tienen que generar mecanismos efectivos para realizar los contratos, pero esto no excluiría de esa medida la posibilidad de que pudieran acceder al cobro directo de esas prestaciones cuando las organizaciones no se hacen. Así que me parece que es una medida que tiene algunos aspectos para hacer. Sí, porque a mí me parece que, ¿cómo se hace para desarrollar en un hospital pequeño, digamos, el tema de una estructura de gerenciamiento administrativo para la seguridad social cuando vos sabés cómo es la situación de los hospitales, digamos, ¿no? No sé cómo se les puede ocurrir, porque una cosa es los hospitales de gestión descentralizada, que ya están, que tienen la gimnasia, que tienen la estructura, y otra cosa es esto que pasa en los hospitales. Pues yo me acuerdo de cuando estaba en el hospital,
en el Hospital Fernández hace muchos años. Yo tuve la oportunidad de estar en el Hospital Fernández, en el Hospital Vélez Sarsfield, en el Hospital Argerich, y después volví al Fernández y después fui 2 veces director de emergencia. Así que en realidad tuve la visión desde el hospital de alta complejidad y el hospital de mediana complejidad, como era el Vélez. Yo inauguré la terapia intensiva del Hospital Vélez Sarsfield y vos veías, digamos, si el Hospital Fernández tenía dificultad para cobrar lo que facturaba, imagínate vos el Hospital Vélez Sarsfield, que es una cosa muchísimo más chiquita, mucho más reducida, mucho más del barrio. Y a mí me parece que esto atenta contra la dinámica de la gestión de los hospitales. A mí me parece que yo siempre insistía que la atracción de la seguridad social a los hospitales, o sea que el hospital como prestador de la seguridad social puede asegurarle a la seguridad social la calidad de la atención desde el hospital y al mismo tiempo asegurarle al hospital que el ingreso que le llegue de divisas sea más o menos adecuada como para poder gerenciar. Así que me gustaría que vos, que avancemos con este tema en la segunda parte. Ahora tenemos que ir a un corte, Rubén, así que te pido un minuto, y me gustaría que después desarrollaras este tema, en la profundidad que vos sabías hacer. Con mucho gusto. Bueno, dale. Así que nos vamos al corte, Miguel. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y continuamos con este programa de Políticas Públicas 2030 después del corte comercial. Bueno, siguiendo con mucha gente, porque estamos midiéndolo y la verdad que están llegando algunas consultas y demás, pero sigan hablando de este tema que la verdad que hoy ya empieza a preocupar a la gente. La salud está, no digo al lado de los que más se demanda, pero casi. Así que bueno, muy interesante lo que estamos escuchando. Adelante. Jorge, ¿me permitís? Sí. Rubén, ¿estás ahí? Sí, por supuesto, Miguel, buenas tardes. ¿Cómo te va, Rubén? Bueno, reitero nuestro agradecimiento. Rubén, en la primera parte del programa, Jorge y vos hicieron una descripción de entrada básica, pero a la vez profunda un poco del DNU y de los decretos reglamentarios. Yo tengo una sola pregunta para esta segunda parte, ustedes lo siguen después desarrollando. Este gobierno, que por ahí lo dijo Jorge, lo dijiste vos, se ha preocupado o tiene como objetivo el tema de desarmar cajas o supuestas cajas que hacen a la administración pública en general. Rubén, estos decretos, ¿vos le ves ese perfil o le ves un perfil más allá de sus virtudes, o sea, o defectos, o falta de estrategia, o falta de táctica? ¿Vos ves que la finalidad es desarmar cajas y a su vez compensar con mayor equidad, como bien señalaron, y acceso, o se está priorizando el tema de la reducción del gasto público? A ver, Miguel,
Es difícil de contestar tu pregunta. Yo creo, esto es una interpretación personal y fundamental, que posiblemente, como muy bien decía Jorge, la intencionalidad apunte a esto, de, bueno, de cuál es su orientación general respecto al gasto innecesario en el Estado o el gasto producto de la Constitución. Así que probablemente, tal vez la intención de estos decretos apunte hacia eso. Ahora vamos al análisis profundo de esta situación. A ver, de la posibilidad de elegir entre una prepaga y una obra social, ¿cuál sería la ventaja acá a obtener? Básicamente la ventaja estaría en que una pequeña porción de los fondos de aportes y contribución que el afiliado hace a esa obra social que le regula pasen a formar parte de prestaciones directas en lugar de quedarse en digamos, en esa interfase y traslación de los fondos. Ahí sí, yo coincido en esta situación. Ahora, el resto de las medidas, la libre elección, la eliminación del hospital público de gestión descentralizada, me parece que tienen bastante poco que ver con esta orientación. Esa es mi interpretación. Sí, Rubén, te muteaste, ¿eh? Sí, sí, no sé si escucharon el final. Sí, sí. Con excepción, me parece que las otras medidas poco tienen que ver con la eliminación de las cajas. Además, quiero hacer una aclaración, que creo que es necesario, porque yo lo sostengo desde hace muchos años y lo he escrito. Más allá de que, como en todo sector, puedan existir maniobras poco transparentes, lo cierto es que las grandes sociales en los últimos, diría, 7 a 10 años, no solo no ha sido una fuente de ingresos para los sindicatos, sino que en la mayoría de los casos, muchas veces los sindicatos terminaron poniendo dinero en la obra social para poder terminar la gestión. Y esto se puede fácilmente, incluso con los estados afectados. Sí, tal cual. Gracias, Rubén. ¿Qué te parece de lo que estábamos hablando del tema de qué va a pasar con los hospitales? Esto, hoy el diario decía que son más o menos unos 1000 hospitales los que estarían en dificultad como para cobrarle a las obras sociales. Y cuando yo estaba en el hospital, por ejemplo, siempre se decía que se facturaba el 10% de lo que se hacía y se cobraba el 10% de lo que se facturaba. Así que el 10% del 10% es el 1%. Si uno toma el total de prestaciones con el nomenclador, que incluso está atrasado, porque los nomencladores de los hospitales están atrasados y no sé, digamos, en realidad en base a qué se hacen los convenios con las obras sociales. ¿Cómo se resuelve este tema? ¿Cómo ves que el hospital público pueda resolver este tema en el corto plazo con esta, porque esto es a partir que sale el decreto, si sale el decreto y es así a partir del día siguiente? ¿Cómo ves este tema? A ver, Jorge, lo veo desde dos. Es decir, en el decreto que se deroga, más del 343, estaba ahí la implementación de una plataforma que había creado la Superintendencia de Servicios de Salud que permitía disminuir el trámite burocrático de poder reclamar por estas prestaciones, lo cual, como muy bien vos decís, simplemente las instituciones más pequeñas la posibilidad de facturar. Es decir, que esto me parece que también sería un tema que habría que tal vez revisar esa plataforma, por así como dice el decreto
Claro, por eso te decía que a mí me parece muy, muy complejo. Y otro tema que también me parece interesante es con qué nomenclador lo van a hacer. Digamos, ¿van a ser un nomenclador para cada obra social o tendrán que actualizar un nomenclador? Porque con esa cosa de que es individual, vos lo multiplicás el problema por la cantidad de obras sociales. Si vos tenés un acuerdo con la super y decís, bueno, estos son los criterios y así es como lo vamos a facturar y de esta manera va a ser el nomenclador, este es el nomenclador para el hospital público, pero si no existe ninguna guía, no existe ¿cómo se hace esto? Digamos, el hospital va y le dice, bueno, yo esto te lo cobro 20 pesos, pero te lo puedo cobrar 40, 60, 80, 1000, eh, digamos, con un nomenclador que no existe, porque ya sabemos que los hospitales tienen nomencladores que están total y absolutamente desactualizados con respecto, digamos, a lo que son las obras sociales o a las prepagas, ¿no? ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo se hace este tema de facturar con un nomenclador inexistente? A ver, Jorge, después, si me permitiste, mi otra visión respecto a la primera pregunta, pero vamos a esto de los nomencladores. En eso el decreto es claro. Vos fíjate que dice que los hospitales deberán pactar condiciones de contratación, de facturación, precios y demás con cada una de aquellas obras sociales con las cuales se han encontrado. Cosa que por otra parte, porque te repito, sucedía hasta ahora. Es decir, hay muchos hospitales grandes, ¿no?, que tienen el contrato de obras sociales y que tienen un nomenclador que es mucho más actualizado que el nomenclador general de prestaciones que maneja. Así que hay amplia libertad en ese aspecto para que cada efector haga su contrato. Y ahí voy a la segunda visión que tengo de la pregunta anterior que vos me hacías. Es decir, yo creo que además de esto, de esta dificultad que tienen las entidades que esto podría ser beneficioso en el sentido de que cada una de las entidades jurisdiccionales, estoy refiriendo a las provincias, se hagan responsables de fortalecer estos mecanismos. ¿Por qué? Claro, claro. Porque vos hablabas de los hospitales, pero pensemos en las unidades de atención primaria, que tienen dificultades para facturar, que son una generadora de recursos muy importantes y que podrían ingresar muchos fondos. Y que bueno, yo pienso que las provincias tendrían que ponerse a pensar seriamente en generar un mecanismo de facturación, contratación con las empresas de España que permita mejorar el ingreso global de fondos para el de la jurisdicción. Así que, bueno, por supuesto que es mi opinión personal. Creo Sí, que en un país federal, una de las labores del Ministerio de Salud y especialmente de la Superintendencia está relacionada con la posibilidad de fortalecer estos mecanismos. sí, lo que a mí me parece, ¿sabes qué? Yo lo que veo, Rubén, que me preocupa, es que esta cosa inmediata de decir, bueno, a partir de hoy, listo, esto es así, cuando en realidad tendría que haber como un periodo de un par de meses o de 3 meses como para que se genere la movilización interna de los hospitales para tomar esto con la seriedad que hay que tomarlo, porque a mí me parece que, digamos, yo no sé cómo estará asegurado en cada una de las jurisdicciones los aportes del Estado hacia los hospitales públicos. No sé si va a seguir siendo la misma. Por ejemplo, si los AMI que recibían el 80% del presupuesto del Estado van a seguir recibiendo la misma cantidad o actualizada. Eso en realidad no se sabe porque nunca se ha dicho. No sabemos cómo van a funcionar. Es decir, yo supongo que uno parte de la base que el hospital sigue funcionando con el mismo presupuesto histórico que tuvo siempre, actualizado, digamos, a lo largo de la inflación. ¿Uno está seguro de eso, Rubén? Perdón, perdón, por supuesto no estoy seguro de eso. Eh, Creo que es razonable lo que vos decís, Jorge. Y por eso te decía, creo que hay aspectos de la regulación más fina de cada uno de estos decretos que van a tener que ser vistos con mucha más delicadeza
Esto es dar los tiempos necesarios, pero ahí en una situación de una economía de guerra que estamos viviendo de alguna manera, es decir, te repito, yo me sentiría más tranquilo, sería más satisfecho si hubiera un ministro de salud y una superintendencia, un poder técnico y con capacidad de apoyo a las instituciones para mejorar. Rubén, ¿podés repetir lo último? Porque Rubén, no se te escuchó muy bien. claro. Sí, decía que ahora se escucha. Ahora sí. Perfecto, decía que en una situación de economía de guerra, como estamos en Argentina, es decir, que yo me sentiría mucho más tranquilo contando con un ministerio y una superintendencia con fortaleza técnica y económica para apoyar a las jurisdicciones a mejorar justamente estos aspectos que vos planteás. Porque creo, por definición, mucho, creo que la función más importante que el Ministerio de Salud tiene es la de equilibrar las desigualdades entre las distintas jurisdicciones en un país federal. Y esas desigualdades no son solo económicas, tienen que ver con gestión, capacidad de determinadas operaciones. Ahí el papel de un buen ministerio, el papel que se llama de rectoría, es claro. Sí, sí, claro. Y otra cosa que te quería Jorge, preguntar, y con sí. esto termino y le paso la posta a Miguel, es este tema de las cuotas, de los aumentos en las cuotas de las prepagas, que en realidad fueron, si no me equivoco, 40, 30 y 20, que en realidad es más del 100%, porque cuando uno analiza en valores absolutos desde la cuota de diciembre hasta la cuota actual, mejor dicho, la cuota de noviembre hasta la cuota actual, esto aumentó, digamos, más de un 100% el valor de la cuota. Esto me parece que va a impactar mucho, digamos, en la cantidad de afiliados de las prepagas, porque yo no sé cuántas personas vamos a poder seguir pagando estos valores. ¿Cómo ves este asunto del descreme, como se habla siempre? ¿Y qué riesgo tiene, no? A ver, Jorge, yo le veo un riesgo muy importante a esta situación. A ver, en primer lugar, aclarar, para librarnos de confusión. Yo coincido en que determinadas funciones del sistema, no es un premio desmesurado, sin mucho fundamento, la cobertura del premio obligatorio, han generado un desfasaje entre los ingresos de las empresas de medicina prepaga y, bueno, los costos que tiene sostener la prestación. No dudo de esto, creo que existe ese desfasaje, realmente habría que afinar un poco el lápiz exactamente cuál es el monto de ese desfasaje, pero acepto que ese desfasaje lo tiene. Ahora, ¿cuál es el riesgo que tiene? Es decir, hay un montón de personas que acceden a la medicina prepaga en Argentina básicamente por la ausencia del Estado en su capacidad de prestar de dar una prestación de calidad homogénea para todos. Es decir, nadie paga un tercio de su ingreso o la mitad de su ingreso o algo más de la mitad, como es ahora, para sostener su salud si realmente esa salud estuviera garantizada por el Estado. Es decir, que acá el gran ausente es el Estado en su obligación de sostener la salud con prestaciones de calidad homogénea para el conjunto. Pero el peligro que yo veo es que mucha de esa gente, que no es la mayoría, afortunadamente, es un porcentaje importante de los afiliados de la medicina prepaga, que son aquellos que tienen más de 65 años y que han recurrido a la medicina prepaga solucionar los déficits de prestación de infancia, o aquellos que tienen discapacidades, o aquellos que tienen enfermedades psicológicas, se vean obligados
ya se alejar de los reparos, eso provocaría primero la desprotección de estas personas y en segundo lugar, como mecanismo, digamos, accesorio, licuaría parte del gasto. Porque vos fíjate que, lo repito siempre, de los 6 millones de personas que en Argentina, 4 millones de ellos es regulación de obras. De esos 4 millones, más del 80% los mecanismos corporativos, es decir, que empresa empleadora le paga las diferencias de contribución y el costo. Esta gente está asegurada y ese volumen, básicamente, son gente sana, joven y demás que le genera poco gasto. El riesgo son aquellos que generalmente son afiliados voluntarios o que han desregulado no tan altos como ese primer grupo, que son los que hoy corren el riesgo de quedar desprotegidos al Estado. Yo lo veo claro, y que tendría que ponerse ojos sobre ella, que puede provocar una situación de calidad. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Rubén. Le paso entonces la posta a Miguel, si es que está, me parece que ahora no lo veo, pero bueno, hasta que venga Miguel, me parece que esto va a ser un tema, porque, digamos, esta gente que tiene ese tipo de necesidades, digamos, ¿cómo lo va a resolver? ¿Va a pasar a dónde? ¿Se va a atender en el hospital público, donde el hospital público no le va a poder resolver esos temas? Me parece que como vos decís, ¿no? Es un tema muy complejo a tener en cuenta porque va a generar, digamos, muchas dificultades, aunque sea un pequeño grupo, pero de alta complejidad, digamos, y alta necesidad de prestación. Bueno, Miguel, te paso la posta. Además, Jorge, vos fíjate que si bien esa gente puede regresar a su obra social de origen, en caso de que estén desregulados, y demás, esto va a aumentar la presión prestacional. Claro. Que hoy están estudiadas. Y otro grupo va a volver al hospital público, que también está realmente comprometido en un país con casi el 60% de pobres, con prestaciones para aquellas personas que no tienen otra cobertura. Sí, y hay otro tema que hay que tener en cuenta, Rubén, es que con este tema de que según el decreto este último, las prepagas van a tener que pasar el 20% de lo que facturan al Fondo Solidario, otra vez van a decir que van a necesitar aumentarle las cuotas a los prestadores. O sea que esto no termina acá, digamos, sino que el aumento, además del aumento por la inflación, va a haber un aumento por la participación en el Fondo Solidario. ¿Eso es así? No te quepa ninguna duda. No te quepa ninguna duda. Perdón, yo quería, O sea, perdona, Miguel, es casi la tormenta perfecta, Rubén. Exactamente. ¿Bien? tenemos unos minutos, Jorge, ¿me permitís? Obvio. Tuve unos problemas de conexión y no sé si han tocado el tema, pido disculpas. Rubén, ¿cómo estás viendo dentro de estos decretos reglamentarios que evidentemente han respetado poco la pirámide de Kelsen porque son prácticamente leyes? Porque un decreto reglamentario no puede derogar un decreto ni por supuesto una ley. Te pregunto concretamente, sin entrar en esta exquisitez jurídica que sería otro tema a debatir, ¿cómo estás viendo el tema de los afiliados a la mayor obra social de jubilados y pensionados? Pregunta concreta, el que se jubila, ¿puede pasar o puede quedarse en su obra social o pasar a otra y derivar los aportes? A ver, Miguel, seamos realistas. Esta es una gran ausencia en los 3 decretos que salieron ayer. Es decir, no dice una sola palabra sobre la situación de los jubilados. Por lo tanto, la situación actual de los jubilados no se modifica. Es decir, está regida por la ley. La ley dice que finalizada la actividad, ese jubilado puede ser
en la obra social de origen o de lo contrario va al paro. Como vos sabés que existen numerosas restricciones para que queden muchas obras sociales que están fundadas en una muy mala reglamentación de este traslado, y lo aclaro para que conozcan la situación. Cuando un jubilado se queda en su obra social, su obra social no recibe el 100% del aporte que va al PAN, sino que recibe solo una porción de su obra. Por lo tanto, si se quisiera hacer una reforma importante, que en este caso sí beneficiaría claramente a los afiliados, ahí habría una oportunidad para hacer una modificación que repercutiría muy claramente en la calidad del sistema. ¿Por qué digo esto? Porque un señor que toda su vida activa se atiende en una obra social, en el momento en que se jubile va a necesitar más de esa obra social, lo cambian de sistema, lo pasan a otro sistema, con otra organización, con otro tipo de... Lo cual rompe el principio básico, esto Jorge sabe mucho más que yo, que es la continuidad de la atención. Y esto es un principio clínico básico que se rompe más allá de otra funcionamiento administrativo. Así que creo que es una gran ausencia en los tres decretos que están. Jorge. La otra cosa que también me parece que hay que tener en cuenta es qué va a pasar con el PAMI, ¿no? Porque del PAMI no se dice nada, lo único que se dijo es que se está reestructurando, que están bajando la cantidad de querencias, pero ¿qué va a pasar con el PAMI, no? Porque, digamos, con este tema de que uno tenía que elegir entre cuando se jubilaba, entre su obra social y el PAMI, ¿qué va a pasar ahora, digamos, con este tema de la desregulación con el PAMI? En principio nada, porque el instituto no está mencionado en ninguno de los tres decretos como motivo de impacto de alguna de las tres reformas que propone el decreto. Así que, en cambio, ninguno respecto de, por lo menos así no entiendo. ¿Qué crees que vos que debería hacerse con este tema, digamos? Porque me parece que es un tema importante, porque el PAMI, como siempre comentamos con vos, te debería ser una caja de complementación de las necesidades geriátricas, por así decir, de los pacientes que podían pertenecer a su obra social y quedarse en su obra social con algunos complementos que el PAMI podría aportar en cuanto a su estructura, digamos, como todo el tema de la atención de la vejez, el tema de atención de la discapacidad, el tema de, digamos, de los centros de atención de los jubilados, pero no como una cosa de atención institucional con instituciones propias o contratadas, que ya sabemos la calidad de prestación que es discutible, ¿no? Coincido absolutamente. Es un tema que hay que discutirlo. Si vos me plantearas, cuando yo decía hoy falta de rumbo, si queremos discutir una reforma del sistema argentino, uno de los temas centrales que hay que discutir justamente es que vos planteás, y ahí está esa propiedad que vos decís, el instituto que como un complemento de las necesidades sociales y sanitarias de los jubilados que puedan permanecer en su obra social, o bien generar el traslado de los fondos directamente a esas obras sociales, que esas obras sociales se hagan cargo de las necesidades de esos afiliados. Lo cual, como he charlado contigo muchas otras veces, en mi opinión, además, repercutiría fuertemente en el tema de mejorar las condiciones de prevención. Porque, a ver, hoy para una obra social no es muy estimulante, no tiene ningún incentivo generar una prevención importante en sus afiliados activos, porque sabe que cuando llega el momento de la necesidad, que es el momento en el que va a repercutir este cuidado preventivo, no va a ser parte de nombre. En cambio, permanecer A ver, no se te escucha bien, Rubén, si podés, no se te escuchó bien lo último que dijiste. Sí, y incluso esto podría ser no solo un incentivo para la prevención de las obras sociales, sino también que la propia superintendencia podría estimular y regular
la acción preventiva de las obras sociales. Así que coincido. Y una última pregunta que tengo para vos, que es el tema de la regulación del monotributista social. Cuando el monotributista social ingresa a ser monotributista social y quiere regular en una obra social de alta complejidad o una obra social de las grandes, ¿eso cómo es visto por el tema de la obra social de las grandes, habida cuenta del aporte que hace el monotributista social? Bueno, vos planteas que el monotributista social es el caso que Acercate un poquito más al micrófono porque no se te escuchó bien. Sí, te decía que esto que ahora se escucha. Sí, ahora sí. Sí, decía que esto que vos planteas es el caso extremo, es el monotributista social. Pero cuidado que hay otras situaciones de lo que se llaman regímenes de uso especial, como son las empleadas de casa particulares, Claro. como son los monotributistas globalmente, cuyo aporte está muy por debajo del promedio de ingresos de las obras sociales. Claro, a eso entonces voy. Otra vez ahí, porque creo que hay que volver a preguntarse cuál es el papel del Estado en el resguardo de la salud de los argentinos. Porque acá estamos creando un régimen en el cual ponemos como zanahoria, por alguna manera, el hecho de que vos podés acceder a una obra social y lo podés hacer a un costo realmente irrisorio en algunos casos, y el Estado mira para otro lado. No solo mira para otro lado, sino después te exige que le des prestaciones de la más altísima calidad a esos beneficiarios que no hacen una política que se corresponda con el promedio del resto de los beneficiarios. Me parece ridículo, y eso es una de las cosas que también debiera estar entre los 5 o 10 puntos centrales de una reforma. Jorge, tenemos que irnos y si es posible lo convocamos a Rubén para próximos programas. Así es, muchas gracias Rubén. Muchas gracias. Muy agradecido, un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.